Los herejes opinamos. Este es nuestro editorial. Es complicado escribir una columna. Uno se compromete con cada palabra, la asume, la valora, la medita, la justifica, pero por sobre todo la sostiene. Más difícil es hacerlo sobre determinados tópicos, y mucho más aún cuando son de mediana actualidad, y lo hace con tiempo, porque el tiempo muchas veces modifica las intenciones, a veces modifica las opiniones y muchas otras las refuerza. Hablé de compromiso. Qué palabra, ¿no? La barbarie inexplicable, imperdonable que conocimos esta semana, de 6 sujetos incalificables, abusando en plena calle, dentro de un auto, a plena luz de una tarde mediodía, no tiene una sola arista que merezca comprensión. Sin embargo, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, sí la tiene. En su cuenta de Twitter, @EliGAlcorta, por las dudas si querés mandarle algún mensajito, escribió: es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una manada, no es un animal, ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural. Como si todo esto fuera poco, Gómez Alcorta, en el día de hoy, dejó otra frase: a los varones se les enseña que si no quieren sexo son cagones o putos, y hay que desarmar ese aprendizaje. Un lenguaje digno de una ministra de la Nación. ¿Cuál es esa matriz? La que ya conocemos que ustedes profesan, la del hetero, blanco, capitalista y patriarcal. Esa es la matriz. ¿Cuál sería esa matriz cultural? La que usted nos endilga. Veamos, como ejemplo, la de una ministra que salta con esto, pero ignora olímpicamente cuando un zurdo militante de los derechos humanos y su liga de defensa insulta, golpea y maltrata a una mujer. La de una ministra que es la abogada de una delincuente sancionada judicialmente que aterrorizaba, golpeaba, llevaba a mujeres para satisfacer a su hijo, mientras tanto le robaba al Estado. Hablo de Milagros Sala. Elizabeth Gómez Alcorta era la abogada de Milagros Sala. Milagros Sala, quien dice sentirse perseguida mientras lo pasa piola en su mansión, repito, mansión, festejando su cumple con una fiesta multitudinaria y con un grupo de cumbia en vivo. Está cumpliendo prisión domiciliaria y vive de gran joda, auspiciada y bancada por este gobierno, que es el que usted representa, Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Es elegante su matriz cultural? Ya que tanto se ufanan de él. Elegante quien denigra el carácter de perra y putita a la mujer, a mero objeto sexual. La matriz que refiere
¿Incluye la pauperización de la educación llevada adelante por la fuerza política que representa durante los últimos años, donde los sindicatos se encargaron de difundir mentiras, poniendo a los educandos en la posición, por ejemplo, de decir que Gendarmería era una banda de asesinos en el caso Maldonado? ¿Es la misma matriz que sostiene lo inútil de los méritos? ¿Es la misma que cree que poner todo en una misma bolsa está bien, como una forma de empobrecer la discusión, como una forma de achatar el discurso y convertirnos a todos en lo mismo, cuando no lo somos? Yo soy padre, soy hermano, soy hijo, tío, amigo, compañero de trabajo, fui esposo y fui novio. Y jamás, pero jamás, abusé de una mujer. Ni lo haría. He preferido el silencio y el ejemplo a la violencia. He tratado de dar una muestra clara, siempre, que la violencia no soluciona nada. Y que no es una manera de solucionar conflictos actuar de esa forma. Pero claro, el gobierno que usted representa, y más aún la facción dentro del mismo en la que milita, le ofreció el 3 de febrero de este año al dictador Vladimir Putin que nuestro país sea la puerta de acceso a Latinoamérica. 20 días después, este asesino y genocida invadió Ucrania. Y Fernández lo sabía. Ese socio, aliado, al que su colega Cecilia Nicolini le reclamaba las vacunas Sputnik de segunda dosis, por cierto, aún no aprobada por la OMS, 18 meses después de haberlas recibido. Nicolini le reclamaba porque no podrían seguir sosteniendo el compromiso ideológico con ellos ante el incumplimiento. Un gobierno que permanece inconmovible ante esta tragedia de la guerra, sosteniendo al invasor, a quien no aplicarán sanciones económicas, como lo está haciendo el resto del mundo civilizado, como una manera de detener la destrucción y la matanza. No solamente eso, analizan comprarle aviones y blindados a Rusia. Es nuestro aliado, el de Venezuela, el de Cuba, el de Irán, al que felicita Nicaragua y los Ortega, el amigo de iguales valores que Jair Bolsonaro, un gobierno zigzagueante, a los barquinazos, una política exterior repugnante. Escuchemos cuál es la opinión de uno de los periodistas de más llegada a la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, Jaime Bailey. Por favor, Daniel. Hace pocas semanas, cuando el dictador ruso Putin había concentrado ya más o menos 150.000 hombres en la frontera con Ucrania, cuando el mundo libre sabía que Putin se disponía a invadir a Ucrania, cuando el dictador chino le había pedido a Putin que no invadiera Ucrania hasta que terminasen las Olimpiadas en Beijing, el presidente peronista argentino, Alberto Fernández, siempre tan despistado, siempre tan tontorrón, viajó a Moscú. En lugar de pedirle al dictador ruso que no invadiera un país libre, democrático, pacífico como Ucrania, Fernández corrió a Moscú a abrazar a Putin, a elogiarlo sin reservas, a ofrecerle toda su solidaridad, a lloriquearle lo mal que Estados Unidos trataba a la Argentina y a ofrecerle que la Argentina fuese una puerta de entrada a Rusia en América Latina. O sea, mientras el dictador ruso se disponía a patear la puerta de entrada a Ucrania, a entrar a las bravas y a diezmar a cañonazos a la población civil inocente de Ucrania, el tonto de Alberto Fernández
en lugar de pedirle a Putin no a la guerra, le decía esto. Es un enorme gusto para mí estar en Moscú, poder tener esta oportunidad de que hablemos y cambiemos ideas sobre cómo podemos complementar mucho más el vínculo entre Rusia y Argentina. En Argentina en este momento Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. En verdad fue muy importante cómo nos apoyaron en ese primer momento cuando las vacunas escaseaban, y la verdad es que los resultados han sido formidables de la Sputnik en Argentina, y por lo tanto estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos, porque ustedes estuvieron cuando no estaban, el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas, y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más. Ese es nuestro presidente, que miente cuando dice que Rusia lo auxilió con las vacunas, cuando el resto del mundo no lo hacía. Miente. Fue una decisión geopolítica comprar las vacunas de Sputnik antes que las vacunas norteamericanas, las de Moderna, las de Pfizer. Ustedes recordarán las discusiones de aquellos días cuando decían que no se podía negociar con Pfizer porque pretendía llevarse nuestros recursos naturales. ¿Recuerdan el año pasado cuántas veces se los conté hablando de la pandemia? Y trajeron una vacuna. Lo que no dice Fernández es que eso también fue un gran negocio para otro de sus aliados políticos, que es el dueño de Laboratorios Richmond, que fue uno de los principales aportantes de la campaña del Frente de Todos. Richmond hoy produce la vacuna Sputnik en nuestro país. Pero lo más grave de todo esto es que la Organización Mundial de la Salud, al día de hoy, no tiene la información necesaria para dar la aprobación definitiva de esa vacuna. Sin embargo, la siguen aplicando. Esta es la matriz. La matriz de un gobierno, el que integra Gómez Alcorta, que incendiado Corrientes se fue a pasear a Barbados para hablar de ecología y de medio ambiente con Juan Cabandier. El mismo que propuso, y les pido que hagan memoria porque nadie lo dijo, el mismo que propuso canjear deuda externa por acciones medioambientales. ¿Recuerdan la propuesta de Alberto Fernández? Canjear deuda externa por acciones medioambientales. El mismo que acusa a ganaderos de incendiar el 10% de una provincia, Corrientes, justo para quemar los pastos que van a necesitar en los próximos meses de otoño e invierno. El mismo que queda en ridículo frente a un pibe veinteañero capaz de movilizar un país entero. Gómez Alcorta, no sé si vio en su matriz distorsionada que es un pibe, nene, hombre, varón, macho, como usted lo quiera llamar, que consiguió recaudar mucho más de 150 millones de pesos, comprar una autobomba, por ejemplo, que la matriz de su ideología estatal presencial no pudo haber comprado hasta ese día. Eso sí, compramos 24 millones de pesos en mortadela con pistacho, quesos Gouda, brie, tibo, salames, jamones y yogurt, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, como escuchan, el gobierno llamó a licitación para la compra de fiambres por más de 24 millones de pesos. ¿Lo querés más claro? Es el equivalente al pago de 65 años. Les repito, es el equivalente al pago de 65 años de una jubilación mínima. 65 años. ¿Quieren otro ejemplo? El auto más vendido del país, el Fiat Cronos. Son 9 autos, uno arriba del otro, a precio público.
¿Quieren otro ejemplo? La provincia acaba de lanzar un plan de viviendas por 1.250 millones de pesos. ¿Saben cuántas viviendas se construyen con esta plata? Más de 5. 5,5 viviendas. Con el que el Estado se va a gastar en fiambres para hacer las picadas, se podrían construir entre 5 y 6 casas. La misma matriz de un gobierno que contrata al adiestrador de perros del presidente por 280.000 pesos al mes. Para lo cual Aníbal Fernández tuvo una gran frase: me importa un culo lo que piensen. Ese es este gobierno. La gente está con problemas para comprar su comida. Y ustedes contratan un tipo para adiestrar perros por 280 lucas y compran 24 millones de pesos en fiambre. ¿Este sería el Estado presente? ¿Estas son las políticas públicas? La matriz de Maratea y de muchos otros pibes, más de los que usted y su mirada obtusa, Gómez Alcorta, puede ver, es la del compromiso, el trabajo, la acción. Le repito la palabra, compromiso. No sentarse a escribir tweets progresoides, defender delincuentes condenados y violadores, difundir ideas que disuelven instituciones como las que agravió la familia, padre, hijo, abuelo, etc. No todos somos el militonto kirchnerista violador, pseudo hippie, uno estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Martín y su compañero estudiante de Arquitectura en la misma universidad, uno de los feudos de su matriz putrefacta. Y qué casualidad, otra vez, estando uno de los suyos involucrados, el gobierno sale a diluir la responsabilidad entre todos, como Cabandier, que le echó la culpa a los ganaderos. Raro se les pasara a echarle la culpa a Macri también. Fuimos una sociedad solidaria, con valores, principios demolidos a lo largo de los años de la impronta de su secta, promotora de vagancia, de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de gente inútil, sentada en cargos estatales para hacerse de un sueldazo. ¿Esa es la revolución que ustedes propugnan? La matriz de Donda, que prometía planes sociales a cambio de silenciar el juicio de su empleada doméstica. La politiquería barata de los mequetrefes como de Pedro y Cafiero. Los revolucionarios que se van al Caribe como Volnovich y su novio, cuando les pidieron que las vacaciones las pasaran dentro del país, pero para ellos sí tenían dólares. Y luego banalizan impunemente la discusión diciendo que ella es atacada solo por ser mujer. Qué conveniente la excusa. ¿Y su novio qué es? ¿También es mujer? Qué manera de bastardear un verdadero dilema social, escondiéndose detrás de eso. Los que usan Apple y iPhone, que adoran a su lideresa inconmovible a los dolores de la sociedad que gobierna, cultora del Rolex y Louis Vuitton, la misma que en los actos se hacía recolectar cartas y regalos de los militantes para dejarlos ahí tirados después, para que se los lleven con la basura. La matriz de su gobierno, sin dirección ni destino, cuyo valor máximo, perdón por la palabra, es el exabrupto, la contienda, la excusa barata, la provocación, la mentira, que nos hablan como si fuéramos todos de su misma matriz, mentalidad adolescente, inconsciente e inoperante. Quizás Maratea sea, con sus defectos incluidos, la imagen del compromiso de asumir un rol
del que ni siquiera tiene responsabilidad, pero lo ejerce desde la empatía con la sociedad y genera algo que usted ni en sus más afiebrados y matrizados sueños alcanzará: confianza. Un capital que ni usted ni los suyos generan ni generarán, incluyendo a los demás partidos, sectas y rejuntados políticos de este país. Palabras como compromiso, honestidad, idoneidad, quizás sean adjetivos que su matriz de conducta y su calamitoso gobierno no conozcan. El tiempo inexorable los pondrá en su lugar. Los idiotas no serán idiotas para siempre, porque el solo hecho de que ya no les convendrá. Y ese momento se acerca. Un violador es un violador. Un asesino es un asesino. Un ladrón es un ladrón. Y voy a agregar algo que encontré esta tarde en una lectura casual del filósofo Fernando Savater en su último libro, Solo Integral. Lo único seguro en este asunto es que si aceptamos la libertad, debemos al mismo tiempo aceptar la responsabilidad, es decir, la autoría de la acción por un sujeto determinado. Libertad y responsabilidad son lo mismo, dos formas de ver nuestra relación con un acto, libres antes de actuar, responsables después. Hay que educar para una libertad que se convertirá en responsabilidad al momento de ejercerse. Lo que nos angustia, lo que nos tienta con su vértigo, como inclinarnos sobre un abismo que nos atrae, no es propiamente libertad, como pensó Kierkegaard, sino la responsabilidad. De ahí esa mezcla de fascinación, repulsión e indudable miedo que sentimos ante los criminales, porque ellos ya han saltado al abismo. Pero si admitimos que fueron libres y son por tanto responsables, cuando cometieron su delito, deberemos también aceptar que siguen siendo libres para cambiar su conducta en el futuro, sea por arrepentimiento o por evitar el castigo. Si alguien puede ser culpable, es porque también puede ser reformable. El determinismo, en cambio, nos libera de la culpa, pero nos condena a hacer siempre lo mismo, para mal o para bien. Tendremos que seguir pensando sobre el asunto, mientras haremos bien en resignarnos a cárceles y manicomios. Fernando Savater, Solo Integral. Primer editorial de Herejes, temporada 2022. Herejes, un programa de rock con opinión propia.